periodista Gustavo Lescano, los estudios de Canal 5 TV. Bienvenido. Bienvenido, acá estamos. Aplausos, aplausos. Hay más para contar de Gustavo. Es redactor de varias notas de Malvinas. Así es. Dando, como lo contábamos recién, voz a aquellas personas que no tienen voz o que de alguna u otra manera hicieron que Corrientes sea uno de los protagonistas en esta guerra que aún deja varias heridas abiertas, y con esto vamos a hablar también un poco más. Gustavo tiene 48 años, hace 27 trabaja de periodista, es recibido en la Universidad Nacional del Nordeste. Trabajó en el diario El Litoral de Corrientes desde 1996, actualmente en el diario Época y en Radio 2. También trabaja en prensa institucional y en producción de contenidos periodísticos. Desde el 2007, al cumplirse 25 años de Malvinas, inició sus constantes series de notas sobre historias de excombatientes correntinos y la causa Malvinas, no solo el 2 de abril, sino todo el año. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un honor poder estar acá en el programa de ustedes, y es un honor poder contar del 2 de abril, poder contar de los excombatientes, poder contar lo de Malvinas. Y como dijeron en la presentación, es una actividad que se hace todo el año, no solo en esas fechas centrales, sino que se hace todo el año con esa emoción, con esa misma emoción que recién lo contaba Daniel Toledo. Más allá de la circunstancia, todo el año se vive así entre los excombatientes, digamos. Es la hermandad que tienen ellos, es realmente espectacular. Bueno, 2023, ya 41 años. Cuando cumplió 25 años, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por vos? Bueno, lo de Malvinas llega a mi profesión. Bueno, uno lo sigue generalmente en las fechas clave, pero lo de Malvinas llega a mi profesión cuando yo recibo un llamado telefónico a un dirigente de excombatiente, precisamente José Galván, como presidente del Centro de Excombatientes. Llama a la redacción y yo lo atiendo, y en ese llamado me cuenta que ha fallecido un excombatiente de Paso de los Libres, de apellido Amarilla, y como para poder publicarlo en el diario, y le pregunto cómo había fallecido, qué pasó, cuál es el contexto, y me cuenta él todo lo que ha sufrido, y en ese momento tenía graves problemas de contención del PAMI. Entonces era también como para mostrar eso, porque había que hacer mucho más papeleo, había cosas que no cubrían. Estamos hablando en el 2007. Cuando él me cuenta eso, yo publico la nota y quedo con esa intriga, con esa gana de poder ver cómo están viviendo en ese momento los excombatientes, y así yo asumo ese compromiso personal y profesional cuando me voy involucrando con casos de ellos, no, lo negativo y lo positivo también, pero generalmente a partir de ahí me cambió la visión de los excombatientes de Malvinas para ver cómo vivían en la posguerra, cómo vivieron en el lapso de que volvieron a Malvinas y cómo vivieron antes de Malvinas. O sea, mis historias pasan por ahí. No solo qué pasó en 1982 con su vida, sino qué pasaba antes, qué pasó durante la guerra y qué pasó después. Y así fue acercándome a ellos, a conocer testimonios, y pude tener miles de historias y miles que debía también para hacerla. Y la verdad que ahí comenzó esa serie de notas de Malvinas que fueron más allá del 2 de abril. Malvinero, como está. Claro, uno se pone en el... Lo que pasa es que si uno los conoce, los valora mucho más. Y hay algo que ellos siempre dicen, ¿no? Que ellos no son héroes, sino los héroes son los que quedaron en las islas, y sobre ellos, en la memoria de ellos, lo que trabajan. O se desempeñan desde su lugar o gestionan desde su lugar. Pero Malvinas es eso, uno conoce, se va involucrando y asume compromisos.
En mi caso, por ejemplo, como yo decía, no es solo los 2 de abril o los 14 de junio o los 10 de junio, sino que uno asume historia y cuentan desde ese lado, desde el periodismo, sus historias sin golpes bajos y con todo respeto, y eso es lo que hace a que uno pueda seguir trabajando en esto, que ya se convierte en una pasión, digamos. Uno está pensando eso en la agenda y viéndolo de otra manera, ya te cambió la visión, te cambia la visión directamente. Qué fuerte, ¿no? No, sí, no. Es para mí es un programa súper especial y muy emotivo. Esta última nota que hiciste, la de este año, de Eusebio, sí, de Mantilla. Sí. Me imagino vos que estás ahí como una mezcla de sentimientos. Bueno, es particular hacer entrevistas a los excombatientes, y yo lo he hecho de todas formas. Vos tenías 7 años cuando... 8 años tenía. 8 años de cumplir. Iba a cumplir. Sí, y está en la primaria y era algo una película que nos pasó. Lo único que me acuerdo yo, en los actos se cantaba la Marcha de la Malvina, en el colegio, antes de entrar o al final, cantábamos el himno de la Marcha de la Malvina, y después de escuchar la radio, las distintas alternativas de los combates, y bueno, el famoso Vamos Ganando también. Y después, bueno, como todo chico de 8 años le queda esas imágenes, no se tomó real conciencia. Después uno va leyendo y va viendo que hay otra historia detrás de la historia que nos contaron, y hasta encontrarme profesionalmente con los excombatientes cara a cara, de lo que contaba al principio, y ahí te cambia totalmente la visión, y creo que está cambiando la historia contada por los propios combatientes, ayuda a cambiarnos la historia colectiva, la perspectiva que por ahí teníamos, que era muy distinto, sobre todo a nuestras generaciones. La nueva generación ya viene con esta nueva mirada y de la historia de ellos, y creo que eso es muy bueno. Lo que me preguntaba, sí. Respecto a cómo entrevistarlos, realmente todo un desafío como periodista, porque uno tiene que escuchar mucho, tiene que preguntar lo que es más o menos obvio, y después saber qué preguntarle en el momento donde este tema, como cuestiones más delicadas para ellos que te van contando. Ahí el respeto, digamos, de no ir hacia el amarillismo, de no ir con golpes bajos, de no buscar una lágrima, sino que si bien esas lágrimas salen, que lo hagan contándolo. Entonces, cuando uno lo escucha mucho a los excombatientes hablar, se crea un vínculo de mucha confianza, entonces sí puede terminar hablando de temas que por ahí son muy íntimos y que por ahí al principio tal vez pensaba no contarlos. Y a mí me tocó desde ese 2017 hasta ahora todo el proceso de ellos también en la apertura para poder hablar del tema Malvinas. Yo al principio no hablaban muy poco de Malvinas, eran muy pocos los que hablaban Malvinas, y lo que hablaban era muy poco de lo que te contaba de Malvinas. Se fue dando año tras año, y sobre todo en los últimos 5 años, en el que realmente se abrieron a hablar de Malvinas casi abiertamente, diría. Y lo del caso de Eusebio Valenzuela, uno ya con la práctica, como en la profesión, uno ve, uno observa, escucha, y entonces sabe que hay una historia muy interesante ahí para contarlo, digamos. Entonces me acerqué a él. Eusebio es uno de los que están viajando, ya está por cruzar a Malvinas, ¿no? Sí. Y yo lo conocí en los actos de presentación de los que van a viajar, y bueno, uno va y se acerca, dialoga, y bueno, sabe que mirándolo a los ojos uno sabe que hay una historia por contar ahí, y que el protagonista tiene ganas de hacerlo. Entonces con Eusebio hablamos, así como decía, fue una entrevista muy emotiva, fue de las preguntas de rigor, las acostumbradas, y después uno se va entrando más
en la historia de él. ¿Vos fuiste a Tamantilla? No, lo hice telefónicamente y acá una parte. Ajá. Lo hice. Me hubiese encantado ir, digamos. Pero he hecho otras sí en campo, en donde sí te lleva mucho más tiempo. Ellos fácilmente contarán su historia, tenés que 1 hora. He estado hasta 2 horas escuchándolo a excombatiente en su casa. Te abren la puerta de tu casa, de su casa, y lo terminás escuchando 2 horas para escribir 2 páginas, por ejemplo, y para que lo más gratificante sea que los que leen la nota le guste, entienda Malvinas, lo vea de otro lado y vea la historia de un excombatiente que es representativa de otra. Acá yo siempre digo que Malvinas se reconstruye colectivamente con historias particulares de distinta visión de lo que pasó en Malvinas. Entonces colectivamente tenemos que juntar esas piezas y ahí tener una idea de lo que pasó en Malvinas y podernos no solo saber como sociedad, sino también poder cuestionarnos cosas, replantearnos cosas. De eso sirve también estas cosas, digamos. Y bueno, yo decía, para mí la satisfacción es que la gente que lee se emocione, que sepa la historia de él, del excombatiente y su familia, pero también que el propio excombatiente entrevistado te diga: gracias por la nota, me gustó, me llamaron mucho. Eso para mí es lo más satisfactorio. Y Eusebio me lo dijo porque yo estuve cuando ayer ellos partían para el sur, nuevamente después de 41 años. Fui a saludarlos y Eusebio me dijo eso. Y la verdad que me emocionó mucho. Le debo ahora una serie de ejemplares que darle, porque también lo distribuyen en las escuelas, en familiares que lo han pedido, y eso es muy emotivo. Y en mi caso, a propósito de periodistas haciendo este tipo de notas, he hecho también de todo un abanico de posibilidades que hay en el tema Malvinas, no solo contar la historia de lo que pasaron en el 82 y cómo viven ahora, sino por ejemplo para el Día de la Madre yo he publicado, en el 2018 tal vez, la historia de una madre que tuvo 2 hijos excombatientes en las islas y volvieron los 2. Ese sí lo pude hacer justamente en víspera del Día de la Madre, estaban los 2, fue otra nota muy emotiva. He hecho de un excombatiente que ha sido rescatado por sus propios camaradas, de una situación de total vulnerabilidad. Vivía solo en la casa, había vendido todos sus muebles, estaba muy mal psicológicamente, no quería saber nada con la familia, estaba a punto de perder su casa. Y yo me fui a la casa, visité la casa de él y los propios camaradas lo han rescatado y tuvo el tratamiento psicológico correspondiente y está muy bien ahora. Pero era una situación muy límite, te encontrás hasta eso, digamos. Bueno, eso es algo que se destaca mucho en las notas que realizaste, estuve leyendo la última que hiciste, en donde destaca mucho, ¿no?, eso del apoyo de la familia, que recién ahora, o hace unos pocos años, excombatiente pudo volver a hablar y poder hablar también de algo que se lo guardó muy dentro por temor, por angustia. Y eso es totalmente, es algo fuerte de leer, algo fuerte de asimilar para aquellas personas que recién están aprendiendo un poco del mundo de Malvinas. Bueno, eso queda en la entrevista, uno va hablando y se va encontrando con esas señales. Yo no soy psicólogo, pero uno tiene empatía, entonces se pone en el lugar de ellos, aunque nunca vamos a poder dimensionar todo lo que ha sucedido, sobre todo en la posguerra. Pero hay puntos en comunes y uno es esto, digamos, que uno ve que si ellos podrían haber tenido, como corresponde, una contención psicológica
Algo que no estaba muy normalizado antes. Claro. Ir al psicólogo en los 80 era, vos estás loco, ¿viste? Claro. Entonces, un No tronamiento muy... Claro, no como un tabú, era una cosa... Hoy no, hoy es común, digamos, ir a terapia. Igual algunos lo siguen pensando. Sí, bueno, sí, todavía queda eso. Todavía queda eso. Pero en el caso de los combatientes, si ellos volvían de la guerra y tenían esa contención psicológica, la historia hubiese sido otra. No nos olvidemos que en los primeros 10 años hubo más casos de suicidios de posguerra que la misma cantidad de soldados muertos, digamos, en Malvinas. Esos 10 primeros años de posguerra fueron letales para ellos, y creo que ahí abandonó el Estado, la sociedad le dio la espalda, y podría ser otra la historia. Igual, de todas maneras, ellos han tenido contención de alguna manera. Hay casos que han tenido contención de su familia y de sus mismos pares, que obraron como con contenedores psicológicos de ellos. Hablaban, tenían una especie de terapia entre ellos, se contaban sus cosas y cómo podrían salir de eso. En un relevamiento, otra nota también que hice en 2007, en un relevamiento que hizo el PAMI a nivel regional, en la provincia de Corrientes, arrojó un resultado, un relevamiento socioambiental de los excombatientes, arrojó un resultado, por ejemplo, de que el 50% de los excombatientes que habitan en la provincia tenían problemas de adicciones, principalmente de alcoholismo, tenían problemas de cardíacos, de diabetes y otras enfermedades crónicas. Y estamos hablando ya del 2017, hace 15 años. Bueno, eso hace también que todavía haya... Son personas jóvenes, tienen 60 años. 60 años. Pero fíjate vos que en el último año, el año pasado, fallecieron 14 excombatientes. Y el anterior 9. En este año tuvimos 1. O sea, se van yendo a poco. Hay que seguir haciendo cosas por ellos. Aparte, también los datos de los números de los correntinos, son muchísimos los correntinos. Sí, acá, y hay casi 1000 que están viviendo acá, así que son muchos. Y esta experiencia de ir a Malvinas, a propósito de esto también, de la contención psicológica, es muy bueno, y es, como ellos lo llaman, es sanar el alma también, las heridas del alma. Las heridas. Bueno, Gustavo, además de buscar las notas en época, en todos lados, tus notas, el testimonio de cada uno de ellos, también hay podcast. Claro, yo el año pasado, cuando se cumplió 40 años de Malvinas, hice una serie de... En realidad, habitualmente mi idea es hacer grande los 2 de abril, con muchas historias, tratando de que sean las más variadas posibles y representen las distintas posturas, distintas miradas y distintas situaciones de lo que pasó en Malvinas y de los excombatientes. Entonces se me ocurrió hacer una serie de podcasts, que es un formato que a mí me apasiona mucho también, y estas fueron mis primeras incursiones. Y te permite otra cosa que no te da el escrito, obviamente. Claro. Entonces... Ahí podías hablar y hacer miles de podcasts y contar el testimonio de las 2 horas, de las 3 horas. Y yo hice, claro, fue el primer podcast sobre Malvinas que se hizo acá el año pasado. Empezamos con una serie de 10 podcasts en el que había notas que, a propósito de esto, que es distinto el formato, había notas en que yo lo hice en papel hacía unos años atrás, y lo hice en podcast, y son totalmente, aunque cuente lo mismo, son de distintas formas de emocionar, ¿entendés? De llegar a la emoción, mejor dicho. Entonces eso estuvo realmente apasionante, y el año pasado hice una serie de podcasts con historias nuevas, y distinta a la que yo conté también simultáneamente en un suplemento de la época, y también en un audiovisual que pude hacerlo. Es decir, ¿por qué? Por tener, supongamos, 10, 15 notas, todas distintas y en distintos formatos. O sea, el que pueda entrar en todos los formatos
va a tener todas las variantes de historias y divisiones. Y el podcast, la verdad que fue muy emotivo poder armarlo, poder contarlo de esa manera. También... ¿Te acordás algún título que quieras contarle al público? Acá yo tengo uno. Ah, ¿sí? Estuve escuchándolo anoche y realmente me emocionó, el de Mario, el estudiante de medicina que dejó los libros y tomó el mortero. Es un título... Claro, el que te de eriza Mario la piel. Soto es una historia realmente que te muestra otro lado, otro costadito, por ejemplo, distinto de Eusebio. Eusebio salió del campo de Mantilla. La primera vez que salió de su lugar, de su entorno, fue a los 18 años en la convocatoria al servicio militar en Mercedes. Fue la primera vez que salió a otra ciudad, a otro lugar, que no sea de donde nació y se crió. Es tan fuerte estar marcado, ¿no? El salir de ser un niño o de ser un adolescente a convertirse totalmente a un adulto de un día para el otro. Claro, él entra en febrero al servicio militar obligatorio y 2 meses después, imagínense, 2 meses después, él está en Malvinas, en la guerra, en plena guerra. 3 meses después está en pleno combate, en el peor momento de su vida, digamos. Gustavo... Y termino con esto, sí. Perdón. A propósito, lo de Mario Soto es distinto porque Mario, él terminó el secundario, rindió para entrar en medicina, salió bien, empezó los estudios, pues él había postergado su ingreso al servicio militar obligatorio por estudio. Cuando él termina el secundario, va y hace el servicio militar obligatorio, un año antes de Malvinas, le dan la baja, vuelve a fin del 81 acá a Capital, rinde para medicina, ingresa a medicina y en febrero empieza a tomar clases ya de medicina. Y en marzo, en abril, 2 meses después, lo convocan, porque fueron convocados muchos de la clase anterior, lo convocan nuevamente al servicio militar obligatorio y no tiene opción y va. Y cuando vuelve distinto, como vieron todos, y él ya no retoma los estudios de medicina. O sea, vean, él ya estaba en otro nivel educativo y de golpe Malvinas lo cambió todo y su vida cambió para otro lado. Gustavo, vamos a coordinar porque esto va a dar para hablar muchísimos programas más, así que te vamos a esperar. Con mucho gusto. Para que nos vengas y nos sigas contando toda tu experiencia y la vivencia, ¿no? De estar con cada uno de ellos. Chicos, los despedimos a Gustavo con un fuerte aplauso. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias.